y Líderes Podcasts. Conozca las últimas novedades, tendencias y desafíos del comercio digital con los expertos del ecosistema. Bienvenidos a iLíderes Podcasts. Muy bienvenidos nuevamente a iLíderes Podcast. Estamos en vivo desde el e-commerce Day de Ecuador y tengo el agrado, la felicidad y el orgullo de saludar al presidente. Leonardo Tatti, ¿cómo le va? Don Pato, muy buenas tardes, un honor para mí que usted esté al frente de este periplo. ¿Cómo lo tratan las 2.000 personas que están asistiendo al evento por año número 15? Bastante bien. Me preocupa un poco en realidad cómo vamos a hacer el evento el próximo año, porque la verdad es que aquí hay que buscar un lugar que sea idóneo y tal, pero a nivel de industria definitivamente pues demuestra el crecimiento y la maduración que estamos teniendo aquí en Ecuador y el interés que tiene el empresariado en enviar a sus escuderías, incluso venir ellos mismos a entender cómo funciona realmente la industria, qué es lo que se necesita, cuáles son las mejores prácticas y llevar sus operaciones en sus canales digitales al punto máximo pues que se pueda llegar y tener objetivos muy claros y muy largos. Me agrada mucho y estoy muy contento de que haya tanta gente que haya venido hoy día. ¿Qué te acordás, Leo, de aquella edición número 1, cuando eran 300 personas y no 2.000? Cuando arrancaban, cuando eran los locos que creían en una industria que desarrolla hoy en términos acelerados, pero que en aquel entonces no tenía las condiciones que hay hoy. Si te vas para atrás, ¿qué te acordás de ese primer e-commerce day? Los nervios, sin lugar a dudas, pues de saber si es que más que sea ir alguien al evento, eran muy pocos los comercios que participaban, porque realmente habían muy pocos, generaba muy poco también. Recuerdo mucho el hecho de que más del 90% de los speakers eran internacionales, entonces casi ninguna de las marcas que ellos representaban tenían ni operaciones en el Ecuador ni ningún tipo de interés todavía dentro del Ecuador. Entonces, la participación internacional era extremadamente representativa. Hoy en día, pues estamos hablando que más del 80% de los speakers son de operaciones locales. Y eso es algo que habla bastante bien de la madurez. Y lo otro que recuerdo bastante bien es la falta de información. En aquel entonces, pues hablar de cifras, no existían las cifras, hablar de cómo venía evolucionando realmente el mercado era algo que no lo podíamos hablar y al no cuantificarlo era más difícil que se tome una decisión. Hoy en día ya hablamos de cifras, hoy en día hablamos de crecimientos, de comparativos, de profundizar un poco más en la data que nosotros necesitamos también como una generalidad para entender un poco la dinámica de la industria. Leo, hablábamos, me acuerdo los primeros números, la primera vez que lograron unificar a la industria y que comunique sus cifras. Hace más de una década se hablaba de 300 millones de dólares. Hoy el último reporte que están dando y ya mirando para el año que viene, hablamos de casi 15 veces más. ¿Para dónde vamos con el e-commerce en Ecuador? ¿Qué se nos viene? ¿Por qué las marcas de Latinoamérica cada vez más ven al Ecuador en Centroamérica, en donde por ahí hace algunos años miraban a Colombia? Pero de hecho hoy vemos que de hecho mucha gente de Colombia viene hacia el Ecuador a ofrecer soluciones, productos o a querer meter sus marcas. ¿Hacia dónde va el Ecuador en los próximos años? Bueno, yo creo que ahí definitivamente concuerdo 100% contigo y lo dice el mercado. Ya Ecuador se volvió un destino obligatorio para la mayoría de las marcas. Creo que hay varias cosas que son importantes destacar y tal vez la que más es que somos una economía dolarizada. Y eso hace que las proyecciones de alguna manera pues tengan bastantes factores menos de diferencias cambiarias, de tipos de cambio y demás, lo cual es interesantísimo. Veo con preocupación, sin lugar a dudas, todo el tema de la migración. Hay una migración muy grande de ecuatorianos al exterior a vivir, a hacer vida. Estos ecuatorianos definitivamente a través de las remesas no olvidan a su gente y estamos hablando de que el año pasado las remesas fueron de 5.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué veo yo? Yo creo que eso se va a convertir en un mercado muy potente en un momento determinado. Probablemente es una de las provincias más grandes del Ecuador que viven concentradas entre Estados Unidos, España, Italia, que son de los países donde mayor migración termina, llamémoslo así.
Creo yo que hay que trabajar mucho en el tema de conectividad. Creo que deberíamos de tener mejor conectividad, deberíamos de estar más cerca de 5G de lo que creo que actualmente estamos. Eso lleva a otro nivel la experiencia entre móvil y todo lo que tiene que ver con digital, hace más rápida las conexiones y demás. En temas de bancarización, creo que todavía se tiene que trabajar mucho. Hay mucho haciéndose de los bancos, ya hay ciertos bancos que están otorgando bancarización no presente, lo cual es muy bueno porque va a llegar a un segmento de la economía que no estaba bancarizado. La educación es otra parte que es importante, pero lo más destacado, creo yo, es que la adopción sigue creciendo y el espacio por abarcar todavía es muy grande. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Creo que las cifras van a seguir creciendo y creciendo aceleradamente, bien sólidas. Creo que nosotros tuvimos una bendición en poder empezar a hacer estos eventos en el momento indicado. Lo empezamos a hacer cuando esta sociedad digital estaba ni siquiera en pañales, sino en gestación, y creo que eso ha sido muy bueno porque ha llevado a que la oferta entienda lo importante de aplicar mejores prácticas y lo importante de tener al consumidor en el centro de toda la toma de sus decisiones. Potencia tus negocios con iLíderes Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales.